Bueno, estamos en nuestra cuarta sesión de nuestra revisión del libro de Génesis. Y si reconoce que en esta cuarta sesión todavía estamos en el capítulo 1 y tomando algunos versículos a la vez, permítame tranquilizarlo. Estamos pasando muy lentamente por los 6 días de la creación por algunas razones muy fundamentales. Como persona que estudió la Biblia durante más de 4 décadas, debo decirles que me sorprendió darme cuenta de cuán fundamental es el concepto de creación en todo este asunto del juicio final. Acabamos de hacer un estudio exhaustivo sobre el infierno y el cielo y todo eso, la muerte y el morir. Y me sorprendió darme cuenta de cuán fundamentales son tus conceptos sobre la creación si no tienes ningún otro conocimiento sobre el gobierno del universo. Él responsabiliza todo sobre la base de la creación. Necesitamos entender la creación. No es solo una doctrina casual. Así que estamos pasando por los 6 días de manera muy informal y porque cada uno abarca algunos descubrimientos científicos a los que nosotros, como personas conscientes, debemos ser sensibles. Así que vamos muy lentamente. Para darte un sentimiento para todo el libro, repasaremos el libro de Génesis en aproximadamente 24 sesiones en total. Entonces, una vez que terminemos el capítulo 1, el ritmo obviamente aumentará un poco. No lo analizaremos con ese nivel de detalle. Pero antes de entrar en materia, probablemente habrás notado mis cuentas. ¿Alguien nota mis cuentas? Probablemente te estés preguntando, ¿qué diablos? De vez en cuando los uso cuando hablo para poner nervioso al anfitrión, ¿sabes? Me pregunto qué estará haciendo Chuck esta vez. Bueno, estas son unas cuentas que surgieron de una manera muy extraña. Forma. Derramé un montón de cuentas blancas y negras en el suelo, las recogí al azar y las ensarté en una cuerda. Y sucedió lo más extraño. Después de juntarlos todos, noté que deletrea el código Morse. Soy I, el punto es N, luego está el punto T, 4 puntos, H, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Ahora resultó ser Génesis 1 a 1 en código Morse. Todo por absoluta casualidad. ¿Cuántos de vosotros habéis creído la historia que os acabo de contar? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te estás riendo? Si cree que esto ocurrió por accidente, tengo una propiedad que me gustaría mostrarle. No, sabes que es interesante, no has hecho los cálculos, pero sabes por tu instinto que es imposible que 247 cuentas lleguen exactamente en el orden que representaría ese tipo de inteligencia. En el principio Dios creó la tierra. Supongo que ese versículo le resulta familiar como el inicio de la Biblia. Bueno, eso es realmente de lo que vamos a hablar. Solía llamarlas las cuentas de Baitangi y tejí una historia del gente de Baitangi en Nueva Zelanda porque lo estaba haciendo en su cumpleaños en Nueva Zelanda y lo uní y pensé que era inteligente pero terminó. Siempre hay que permitir que haya algún pastor entre la maleza que no lea todo. Artículo y pierde la última línea. Y de todos modos, creo así que abandoné ese enfoque. Yo uso la forma en que estoy usando aquí. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esto sea por casualidad? ¿Podría haber ocurrido esto por casualidad? Bueno, analicemos eso un poco. Hay 347 cuentas aquí, y son blancas o negras. Entonces hay un alfabeto de 2, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que surja una secuencia particular, una secuencia específica, es 2 elevada a la potencia 347. O eso es aproximadamente equivalente a 10 con 104 ceros después. Ahora, ese es un gran número. Probablemente sea un número mayor del que cualquiera de nosotros en esta sala, incluido yo, tenemos capacidad de imaginar. Es un número muy grande. Verá, cualquier número con más de 50 ceros después se define en física como absurdo. Cuando empieces a entrar en estas probabilidades que son muy raras, hay un punto en matemáticas en el que es necesario tener un límite. Y en ciencia, han decidido que 10 elevado a 50, no recuerdo de quién es la ley, se define como absurdo. Cuando llegas a ese tamaño, realmente estás ahí fuera. Es muy improbable. Es tan improbable que dicen que no sucede. Ahora bien, esto es solo una simple cadena de 347 elementos. ¿Sabes? No me permitirías intentar venderles a tus hijos que esto pasó por accidente, pero los envías a la escuela donde les enseñan que sucedió por un accidente. Tú y yo venimos de una roca. Tomemos solo una molécula. Esta noche hablaremos un poco sobre moléculas, así que usaré eso como excusa para abordar esto aquí. En tu sangre tienes algo llamado hemoglobina, ¿verdad? Resulta que la hemoglobina consta de 574 elementos, no de un alfabeto de 2, sino de un alfabeto de 20. Bien, eso lo complica bastante. De hecho, estos son los 20, y no hablaré de eso aquí,
pero son 20 aminoácidos diferentes, y se necesitan 36 de un tipo, 68 de otro, y así sucesivamente. Pero también tienen que estar en un orden específico. Si no recibe la orden específica, se llama hemoglobinopatía y suele ser mortal. La fórmula para arreglos lineales, y no los explicaré a través de los factoriales, pero resulta 10 con 650 ceros después. Entonces, si hay 104 ceros después y su hemoglobina es 650, ¿cuál es la probabilidad de que la hemoglobina ocurra por accidente? Es realmente absurdo. Y, sin embargo, si solo una de esas secuencias es hemoglobina, hay algunos lugares donde puede haber cierta tolerancia, pero muy poca. Y de lo contrario tienes lo que llaman apatía de la hemoglobina. Resulta ser básicamente una enfermedad de la sangre que suele ser mortal. Demasiado para eso. Ahora bien, ante la imposibilidad del azar, es necesario comprender algunos de estos números. Si se supone que el mundo existe desde hace 18.000 millones de años, como hacen muchos científicos, eso es solo 10 a 18 segundos. Si tomamos toda la historia del universo tal como la concibieron los astrónomos, llámela 16, 18.000 millones, lo que sea, eso es solo alrededor de 10 a 18 segundos en la historia del universo. Verás, 10 elevado a 18 es un gran número. Estamos hablando de 10 elevado a 650, debes estar bromeando. Según las estimaciones habituales de los científicos, en toda nuestra galaxia solo hay entre 10 y 66 átomos. Y si tomamos partículas subatómicas, es solo 10 elevado a 80. Verán, y estamos hablando aquí solo de 10 a 104. Pónganse serios, muchachos. Y como indiqué, 10 a 50 es absurdo. Y la especificidad entonces de la hemoglobina está mucho más allá de cualquier comprensión racional de que se la atribuya al azar. Déjame darte otra forma de racionalizarlo. Que la hemoglobina ocurra por accidente. La mayoría de ustedes están familiarizados con la lotería de Idaho. Entiendo que las probabilidades de ganar son de aproximadamente 1 entre 80 millones. ¿Cuáles son tus posibilidades de ganarlo todos los días durante 90 días seguidos? Verás, no es probable. Bien, entonces tenemos los elementos del lenguaje. Hay una cosa llamada semántica. ¿Qué significan los símbolos? Estos símbolos son solo cuentas blancas y negras. Los símbolos que se utilizan en la hemoglobina, cada uno tiene un significado. Define aminoácido. ¿Recuerdas el viaje de Paul Revere? Uno por tierra, el otro por mar y todo eso. Ese es uno de los binarios más simples. Códigos que puedes encontrar. Es un mensaje de un bit. Un bit es un bit portador. Verás, eso prueba que el tipo no se cayó de la escalera al entrar a la iglesia Old North. Está el un bit, uno si es por tierra, dos si es por mar, ¿recuerdas todo eso? Se da cuenta de que si los británicos en ese momento tuvieran las supercomputadoras más poderosas, no podrían haber descifrado ese código porque su significado surge solo gracias a un acuerdo previo. No se podría descifrar eso en un criptógrafo típico. De todos modos, nuevamente, ese código ocurrió al azar. No, mediante una planificación cuidadosa. La gente estuvo de acuerdo en que, si es uno, será así, dos sí será de esa manera, y así sucesivamente. De todos modos, estas son estructuras de codificación. Hay alfabetos simples. La mayoría de ustedes los han visto. Hay códigos que están diseñados para detectar errores. Cuando usas tu computadora, tienes bytes de 8 bits. Solo necesitas 7. La razón por la que tienes 8 bits es que un bit es un código de paridad. Es un error, detecta si hay un error. Si usa 11 bits, puede corregir errores. Puedes hacer 3 comprobaciones de paridad superpuestas para que cuando obtenga el error de paridad, le indicará en qué posición se encuentra el error y, como es binario, puede revertirlo y lo habrá corregido. Por lo tanto, es posible que se hayan construido computadoras, la NFSQ27, en las que uno pueda sacar tarjetas mientras está funcionando y continúa funcionando. Nuestras computadoras de defensa aérea están construidas de ese tipo. Entonces, hay códigos de detección de errores y códigos de corrección de errores. En otras palabras, los códigos en sí pueden volverse increíblemente sofisticados. Probablemente no haya un ingeniero entre mil que sepa cómo diseñar un código de detección de errores, ciertamente no. Un código de corrección de errores, a menos que esa sea su área de especialización. También existe la codificación adaptativa, códigos que se modificarán según la ocasión. Ese es otro nivel de sofisticación. Ahora, hablamos aquí sobre un alfabeto simple, una cadena binaria simple.
Y eso es 10 elevado a 104. La hemoglobina, que era de 574 elementos por 20. El código de ADN es impactante, no solo porque sea complicado. El código de ADN es un código binario 3D4 que corrige errores, no un código binario que corrige errores. Es un código increíblemente sofisticado. Los científicos aún están recién comenzando a descubrir algunas de sus características. Y bueno, hablaremos más sobre eso cuando lleguemos al día 6. Estamos en el día 4. El ADN es 3 de cada 4 errores que corrige a sí mismo. Es un código que se autorreplica sin errores y corrige errores de rayos cósmicos y otras cosas similares. No tiene 247. Tiene 3.000 millones de elementos que definen la fabricación y la disposición de cientos de miles de máquinas. En ese código define la máquina y la dispone para su fabricación. Consiste en ensamblajes únicos seleccionados entre más de 200 proteínas, no un alfabeto de 2, sino un alfabeto de 200, cada uno de los cuales incluye 3.000 átomos en configuraciones tridimensionales. Y ellos son todo definido a partir de un alfabeto original de 20. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda por casualidad? De ninguna manera. De ninguna manera. La molécula de ADN ha puesto los últimos clavos en el ataúd de Darwin, en lo que respecta a cualquier concepto racional de azar. Y no repasaremos el código aquí, lo haremos cuando lleguemos a él. Pero vamos a ver, la primera razón por la que entro en esto aquí es en el día 3, que es lo que estamos emprendiendo, hemos encontrado todo tipo de cosas interesantes hasta ahora, la estructura del espacio. Y todo eso. Pero ahora vamos a encontrarnos con esta cosa extraña llamada vida. Y así tuvimos una introducción a la Torá. La primera vez que nos vimos hablamos de la autoría, del libro de los comienzos, de la naturaleza misma del tiempo. Hablamos de la edad de la Tierra y cosas así. Y luego, en el día 1, hablamos sobre la posibilidad, la conjetura de que pudo haber habido una brecha entre los versículos 1 y 2. Hablamos sobre el origen de Satanás porque Satanás ya había caído cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis. ¿Dónde cayó? Cuando los ángeles crearon. Los ángeles fueron creados antes de la tierra porque cantan. Job nos dice cuando fue creada la tierra, por eso son muy temprano. Bueno, ¿cuándo cayó Satanás? Nadie lo sabe. Es un misterio, pero ya hablamos de eso. También nos topamos con la luz. La primera cita de Dios deja ser la luz y hablamos de los extraños descubrimientos que están haciendo sobre la luz misma. Y luego, la última vez que nos vimos, hablamos sobre la estructura del espacio. El vacío del espacio tiene todo tipo de propiedades físicas sorprendentes, entre ellas un centímetro cúbico de espacio vacío, enfriado al cero absoluto, contiene más energía que 100 millones de soles. Y eso suena extraño. Todo el concepto de energía del punto cero es un concepto impactante que surge de la física. Hablamos de la naturaleza del espacio, hablamos de los modelos del Big Bang y ese tipo de cosas. Pero ahora llegamos al tercer día y vamos a encontrar la tierra y los mares y la vida y la vegetación. Entonces hablaremos un poco sobre el origen de la vida y hablaremos un poco sobre termodinámica, química molecular y te la presentaremos si no has estado expuesto a lo que los científicos llaman el principio antrópico. Comenzamos esta sesión originalmente con Génesis 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y si entiendes ese versículo y lo aceptas, todo lo demás en la Biblia encajará en su lugar. Pero empiezas por ahí. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y había luz. Y vio Dios la luz, que era buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Interesante frase. Siempre pensé que la oscuridad era la ausencia de luz. No, estamos hablando de oscuridad que es tangible. Agujeros negros, ¿qué tienes? Hay una diferencia. Siga adelante. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y la tarde y la mañana fueron el día 1. Y así no fue el primer día. El segundo, tercer, cuarto y quinto día son días relativos. El día 1 era un número ordinal. Era el primero de los días. Era el día 1. El día siguiente no era el día 2, era el segundo día. Gran diferencia. Pero de todos modos, hablamos de eso la última vez. Dios dijo, haya un firmamento, una raquia, en medio de las aguas y que separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo el firmamento, separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que están sobre el firmamento, y así fue.
Y llamó cielo al firmamento, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y exploramos eso la última vez. Así que aquí estamos para esta sesión. Dios dijo, júntense en un solo lugar las aguas que están debajo del cielo, y aparezca la tierra seca. Y así fue. Y a lo seco llamó Dios tierra. Y a la reunión de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dios dijo, produzca la tierra hierba, hierba que dé semilla, y árbol frutal que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en sí mismo sobre la tierra. Y así fue. Y la tierra produjo hierba, y hierba que da semillas según su especie, y árbol que da fruto, cuya simiente estaba en sí misma, según su especie, y vio Dios que era buena. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Así que esa es nuestra tarea ante nosotros. Tenemos la tierra, los mares y la vegetación o la vida misma comenzando aquí. Y cosas emocionantes. Necesitamos hablar brevemente, lo hemos hecho en el pasado, lo tocaremos a medida que avancemos. Hay dos leyes básicas en el universo que debemos comprender porque ciertamente nos ayudan. Uno es, las leyes de la termodinámica, en realidad hay tres, pero solo nos ocuparemos de dos de ellas. La primera ley, la conservación de la materia y la energía. La materia y la energía se pueden intercambiar una con otra. Eso es lo que es E igual a mc al cuadrado de Einstein. Te indica cuánta energía obtienes por cuánta masa. Pero la cuestión es que la materia y la energía no se pueden crear ni destruir. En todas las operaciones que vemos, la materia y la energía no pueden venir de la nada, tienen que venir de alguna parte, pero no pueden crearse ni destruirse. Otra forma de decirlo es que no puedes ganar. Así que también está en las escrituras, no explicaré todo eso aquí. Estará en tus notas. Segunda ley de la entropía, y probablemente para usted y para mí sea la más importante, la ley de la entropía. Todos los procesos implican una pérdida. En términos termodinámicos, siempre hay flujos de calor desde el cuerpo caliente, desde el cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío, pero al hacerlo, parte del mismo se pierde en el ambiente. Y cuando el ambiente es uniforme ya no se puede trabajar más. Es como si al universo entero le hubieran dado cuerda como a un reloj y estuviera a punto de detenerse. Y por eso llamamos a la entropía ambiental en términos termodinámicos en una información. Sentido, es aleatoriedad. Es interesante que las leyes de la entropía se aplican no solo a la termodinámica, sino que se aplican en todos los campos de la ciencia excepto uno. Solo hay un campo de la ciencia en el que los científicos cierran los ojos y fingen que las leyes de la entropía no existen. Y ese es el campo de la biología. Y no reconocen que no se puede crear información. La información debe agregarse externamente. Y hablaremos un poco sobre eso a medida que avancemos aquí. Pero la conservación de la materia y la energía está en las escrituras. Génesis 2, versos 2 y 3. En el séptimo día, Dios terminó su trabajo. Es a partir de ese momento que la mayoría de los científicos que entienden las escrituras creen que las leyes estaban congeladas, son firmes. A partir de ese momento nada existe, hasta entonces Dios está creando. Pero a partir de ese momento hace cosas, da forma a las cosas, pero todo lo que se necesita está en su lugar. Hebreos 4, 3, 4 dice, las obras fueron terminadas desde la fundación del mundo. Sus obras quedaron terminadas en ese momento en el sentido físico. Todo lo que hay en él, lo conservas todo. Dios los mantiene así. De hecho, la segunda ley a la que Pablo se refiere en Romanos 8 como la esclavitud de la decadencia. Y observe que la escritura en el Salmo 103 dice, perecerán y envejecerán como un vestido, es decir, los cielos. La tierra envejecerá como un vestido, Isaías 51,6. El cielo y la tierra pasarán. Estas cosas que consideramos eternas físicamente no lo son. Fallecerán. Tienen un punto final. Quizás miles de millones de años, lo que sea, pero hay un punto final. Pero tengo un ejemplo que pensé compartir contigo. Traje conmigo un experimento que realizaremos aquí. Este es un tarro de maní. Manteca. De camino hacia aquí me detuve en el mercado. Y pensé que sería instructivo, porque lo que tenemos aquí es un sistema termodinámico abierto. Hay algo de material dentro que puedes ver porque es a través del vidrio, y la energía puede entrar y salir de este recipiente. De hecho, la luz también puede hacerlo. Eso es incidental a nuestro propósito. Ahora bien, si entendemos las enseñanzas de la biología moderna, entre comillas, la vida puede crearse a partir de materia más energía. Bueno, tenemos aquí un asunto. De hecho, tengo una desventaja porque la materia aquí resulta ser materia orgánica. Que no es inerte. Es orgánico. Bueno.
Además, le hemos añadido energía a esto. Ahora, lo que quiero hacer, si creo en lo que nos enseñan en la escuela, tal vez no muy seguido, pero ocasionalmente, si tengo materia más energía, puede que haya vida nueva en mi interior. Entonces, cuando llego a casa del mercado, por supuesto, le quito la tapa y está sellada. Está sellado para mantener la información fuera. Te lo explicaré en un minuto. Y si abro esto con mucho cuidado, no hay vida nueva dentro. ¿No estás contento? Sí, exacto. Ahora dices, Chuck, ¿a qué te refieres? Obviamente, te sientes aliviado cuando quita la tapa y no hay nueva vida en el interior. La única manera de que haya nueva vida en el interior es si entra una espora o un contaminante. Se necesita cierta información para agregarle. Solía usar papillas para bebés, pero las mujeres se enojaban conmigo cuando lo hacía. Una prueba empírica. Nos enseñarían que la vida es cuando tienes materia más energía. Esa ecuación en los libros de texto de sus hijos es incorrecta. Eso no es cierto. Verás, esa no es una ecuación correcta. La vida surge cuando tienes materia más energía. Más un tercer aspecto llamado información. Puede estar en forma de germen. Puede tener forma de espora. Puede ser en forma de germen, puede ser en forma de espora, puede ser en forma de algún contaminante externo adicional que podría causar algo que luego podría multiplicarse y lo que sea. Todas las células del universo entero proceden de una célula anterior. En ninguna parte vemos ninguno de ellos fabricado. Se derivan al dividirse. Y algo muy, muy profundo. Hay algo en la vida que es no en ninguna de las ecuaciones químicas. Y eso es lo que se está empezando a presentar aquí en esta sesión. La industria alimentaria de la que usted y yo dependemos realiza más de 1.000 millones de experimentos cada año. Lo han estado haciendo durante más de 100 años y se basan en el hecho de que la evolución no solo es improbable, sino imposible. Es imposible si se cuidan de que no entre información en el contenedor. Así que la teoría de la evolución no solo es ilógica, sino que es refutable cada vez que vas a la tienda, cada vez que compras un producto y cada vez que estás aliviado al descubrir que no tiene nueva vida en su interior, te sientes aliviado, estás agradecido. Así que quiero que lo recuerdes la próxima vez que vayas a la tienda, ¿vale? Si hacemos un perfil de entropía del universo, tengo aleatoriedad, entropía máxima en la parte inferior de este gráfico y mínima en la parte superior. Y la entropía es como el caos y la entrada mínima es el orden. Y obviamente en el día. Y Ereb y Bowker llegaron a significar tarde y mañana por algunas razones que explicamos en las sesiones anteriores. Ereb fue realmente donde empiezas, tienes desorden, no puedes percibir, falta de percepción, y eso es lo que sucede al anochecer, cuando las sombras se extienden. No puedes ver tan claramente. Bowker significa ordenado, es perceptible. Y eso más tarde se convirtió en el significado de la mañana. Por eso tenemos esta peculiar descripción. La tarde y la mañana fueron el primer día. Más tarde significó tarde y mañana, pero tenemos a Ereb y Bowker a pasos de pasar del desorden a un paso hacia el orden, por así decirlo. Y ese fue el día 1. Y luego Erebenboker llegó al día 2. Y ahora estamos en Erebenboker en el día 3. Ahora es interesante, estamos contando los mares y el agua. Es algo interesante, si repasas la historia de la hidrología y no entraré en detalles aquí, pero obviamente en el siglo XVI, Galileo era famoso por su telescopio. También fue uno de los primeros en fabricar un termómetro tosco. Y Torricelli, su secretario, hizo un barómetro. Hablamos de eso la última vez. Y ahí es donde empezó a detectar cosas como la presión atmosférica y estudios de altitud. Robert Boyle desarrolló en 1660 lo que hoy llamamos ley de Boyle. Desarrolló la relación entre el volumen y la presión de un gas. Unos años más tarde, Robert Hooke desarrolló un anemómetro que podía medir el viento. En 1700, pero y Emma Perriot percibieron y describieron el ciclo del agua en la Tierra. Quiero que notes que ese año era 1700. 1714, Gabriel Daniel Fahrenheit midió los puntos de ebullición y congelación del agua. De ahí surge la escala de temperatura, de ahí viene la escala Fahrenheit. Y en 1802, Jean-Baptiste Lamarck comenzó a clasificar las nubes. En 1806, Beaufort desarrolló la escala del viento. Y así, alrededor de 1812, la obertura de Tchaikovsky de 1812, periodo de tiempo si puedo usarlo, fue el primer mapa meteorológico. Así que esa es una muestra aproximada de la hidrología. Es interesante, sin embargo, en 1700 comenzaron a darse cuenta de que hay un ciclo del agua. Bueno, Salomón te dice todo eso en el texto.
En Eclesiastes 1.6.5 hace una pregunta muy interesante. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte, gira continuamente y el viento vuelve a sus circuitos. Entonces el viento sigue circuitos. Esa es una idea interesante, Solomón. Pero luego hace que todos los ríos desemboquen en el mar, pero el mar no se llena. Bueno, eso es algo interesante. ¿Alguna vez has pensado en eso? Todos los ríos van al mar. Pero el mar no se llena. Se queda ahí. ¿Por qué? Porque al lugar de donde vienen los ríos, allí vuelven otra vez. Y explica que el libro de Job habla de esto. Job 36, él hace pequeñas las gotas de agua. Ellas vierten lluvia según su vapor, que las nubes dejan caer y destilan abundantemente sobre el hombre. Tienen el ciclo del agua. Les llevó hasta 1700 codificarlo. Pero es sorprendente descubrir cómo la Biblia, incidentalmente a su propósito, anticipa los descubrimientos científicos. El ciclo del agua que acabamos de atravesar. La corriente en chorro se describe en Eclesiastes 1. Todo el concepto de evaporación. Acabamos de hablar. También se habló de ello en Amós 9:6. La fuente de agua del río. Manantiales de agua dulce en el mar de los que habla Job en Job 38. ¿Sabías que hay manantiales de agua dulce en el océano? Mucha gente no lo sabe. Pero uno que me fascina es el Salmo 8 y en Isaías 43 habla de senderos en el mar. Ahora la mayoría de nosotros leemos esos pasajes y los tratamos como poesía y no tropezamos con ellos. Pero hay un tipo que quedó fascinado con eso. Hay un tipo llamado Matthew Fontaine Maury. Y estaba fascinado con su frase de que hay caminos en los mares tanto en el Salmo 8 como en Isaías 43. Así que nació en 1806 en Virginia y en 1825 decidió perseguir esto y la forma en que lo hizo fue se unió a la Marina como guardia marina. Y en 1842 fue puesto a cargo del depósito de cartas e instrumentos. Y empezó a organizar la recopilación de información de todos los barcos que navegaban. Y recopiló estos datos y luego publicó mapas en 1848 de todos los principales campos de viento de la Tierra. Y es reconocido en todo el mundo como el padre de la oceanografía. Y cuando marchas hacia la Academia Naval desde Bancroft Hall, que son los dormitorios, por Stribling Walk hasta el grupo académico, el edificio central del grupo académico es, ya sabes, Maury Hall y Matthew Mantein de Maury. Entonces, como químico naval, tuve que trabajar en eso. Pero es interesante porque él era un hombre que leía la Biblia, encontró algo en la Biblia que lo desconcertó y alteró su vida, eso se convirtió en su carrera. Y fundó el área de oceanografía. Hay muchas historias como esta. Es interesante que haya un cuestionario de ciencias. Y no te lo voy a dar. Dios es. Si lees el libro de Job, sabrás que Job pasa por una verdadera prueba. Y la verdadera prueba no fue solo la pérdida de su riqueza, la pérdida de su familia y la pérdida de su salud. El verdadero calvario fueron los amigos que arrastraba. Si tienes amigos así, no necesitas enemigos. Y la mayor parte del libro de Job es este diálogo en el que estos tipos hablan sobre por qué Job está sentado en este montón de cenizas. Abandonado. Bueno, finalmente, cerca del final del libro, los últimos 4 capítulos son la parte divertida del libro. Porque Dios finalmente dice basta y él interviene. Y comienza a hacerles preguntas. Y hay 77 preguntas en los últimos 4 capítulos del libro de Job. Y el mandato de la ciencia, por cierto, en las Escrituras proviene de Génesis 1 versículo 28, donde se le dice a Adán que sojuzgue la tierra y se supone que la ciencia debe buscar y encontrar la verdad. Y solía hacerlo. Solía haber científicos que eran personas temerosas de Dios y conocedoras de la Biblia. Modernos los científicos son totalmente analfabetos en cuanto a la Biblia, no entienden de qué se trata y, además, no están comprometidos con la verdad, sino con el desarrollo de una explicación que niegue a Dios. Tiene que ser totalmente mecanicista. Y si intentas hacer más que eso, te despiden. El panorama está plagado de carreras que se han derrumbado por eso. 1. Debería haber sido así. La ciencia debería haber sido el gran testimonio de la majestad y la gloria de Dios. En cambio, se ha convertido en un dispositivo para ignorarlo y rechazarlo y orar por los desinformados. A medida que analizamos estas preguntas, muchas de ellas, la gente ni siquiera puede responder hoy. Es realmente una pena que los padres fundadores de la ciencia, tipos como Newton, Boyle, Pascal, todos estos tipos fueran temerosos de Dios, pero los modernos son los humanistas. Y los cristianos, con su indiferencia, les han permitido tomar el control, han consentido la toma satánica de nuestro sacerdocio primario y de nuestra cultura. Pero echemos un vistazo a algunas de las cosas que Dios pide.
Vamos a repasar rápidamente el trabajo 38. El Señor respondió a Job desde el torbellino. Interesante lugar para llamar. Dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras? Sin conocimiento. Ciñe ahora tus lomos como un hombre, porque te demandaré y me responderás. Otra manera como esa. Levántate y sé contado. Levántate como un hombre. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Declara si tienes entendimiento. Mira, todas estas conjeturas, Big Bang, lo que sea, son inútiles porque Dios era el único allí. Escuchemos lo que dice. Y el Big Bang es un poco extraño de todos modos, ya sabes, primero no había nada y luego explotó. Esa es su explicación de todo. Pero de todos modos, según el libro de Génesis, unas 35 veces solo en el primer capítulo de Génesis y también en estos 4 capítulos de Job, Dios creó cada cosa con sus propios atributos específicos y los poderes de reproducirse según su propia especie. Y están definidos digitalmente. Una de las razones por las que tenemos estas definiciones que ahora entendemos es que están definidas por códigos digitales en las moléculas, no por códigos digitales analógicos. Y cada uno tiene su propio objeto y finalidad. Y Dios nos hace responsables de no conocer la física de partículas sino de entender que Él la hizo y es un testimonio de a Él. Continúa, ¿quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿Quién tendió sobre él el cordel con que están sujetos sus cimientos? ¿Quién puso su piedra angular, cuando el lucero de la mañana cantaba una, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Los ángeles estaban allí y gritaban de alegría por la creación. Así fueron creados, pero antes. Interesante. Y vamos a pasar ahora a los elementos más destacados del planeta, los mares. Los mares cubren 3/4 partes de la superficie. ¿Y quién cierra con puertas el mar cuando rompe, como si había salido del útero? Y cuando hice de la nube su vestidura, y de la espesa oscuridad, un pañuelo para ella, y la rompí en mi lugar decretado, y le puse cerrojos y puertas, y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá, y aquí se detendrán tus orgullosas olas. En otras palabras, Dios puso los límites. Lo cayó y lo reafirmó. Él va a hacer algunas cosas al respecto cuando lleguemos al capítulo 6, 7 y 8. Con el diluvio de Noé. Llegaremos a todo eso allí en ese momento. Pero Dios continúa, ¿has mandado a la mañana desde tus días? ¿O hizo que el día primaveral conociera su lugar? Para que se apodere de los confines de la tierra, y para que los impíos sean sacudidos de ella. Se vuelve como barro al sello, y permanecen como un vestido. Y a los impíos se les negará la luz, y el brazo alto será quebrado. Es interesante el versículo 12, la precesión de la tierra hace que el sol brille en un lugar diferente cada mañana según las estaciones. ¿Y si fuera alguno? De otra manera no tendríamos vida en esta tierra. Llegaré a eso en un momento. Dios continúa, has entrado en las fuentes del mar. Has caminado en busca de la profundidad. Se te han abierto las puertas de la muerte. Has visto las puertas de la sombra de la muerte. Has percibido la anchura de la tierra. Declara, si lo sabes todo, ¿dónde está el camino donde habita la luz? Y en cuanto a las tinieblas, ¿dónde está su lugar? Los manantiales del mar, por cierto, allá atrás el lenguaje implica agua dulce. Y mucho la gente no se da cuenta de que hay agua dulce en los océanos. No hay manera de que alguien en Palestina lo sepa. Su única exposición es el Mediterráneo. En realidad, eso no es así, no estarían expuestos a ese tipo de empirismo real a menos que viajaran mucho más lejos. Y, por supuesto, la muerte sigue siendo un misterio para nosotros. La ciencia no ha hecho mella en la comprensión de la muerte y según las escrituras nunca lo hará. Y entonces tenéis que percibir el aliento de la Tierra. Este es el que tenemos algunas respuestas gracias a los satélites. Podemos medir la Tierra hoy. Eso es un poco, probablemente nos acorralar. Para que la lleves hasta sus límites, para que conozcas los caminos que llevan a su casa. Lo sabes porque entonces naciste, o porque el número de tus días es grande. ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? ¿De qué se trata eso? Lo veremos brevemente. ¿Y has visto los tesoros del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra? Vaya, ahora el versículo 23 puede ser una referencia a lo escatológico. Uso de granizo. Lo vimos en Josué 10, el largo día de Josué. A través de muchos pasajes hablaré del fin de los tiempos, hablaré de las piedras de granizo. Es algo interesante darse cuenta de cómo obra Dios. ¿Cuál era el castigo por la blasfemia? Lapidación. ¿Qué le sucede a la tierra a causa de su blasfemia?
97 libras de granizo golpean la tierra en el libro del Apocalipsis. Entonces Dios es consistente en los modismos que usa. Pero creo que aún queda algo de física por descubrir en los tesoros de la nieve. Lo veremos un poco. Dios continúa aquí, porque camino se divide la luz que esparce el viento del este sobre la tierra. ¿Cómo se difracta la luz? Hay todo un problema aquí. Porque las estrellas están desplazadas hacia el rojo, es otra forma de hacer la misma pregunta. Entonces, ¿quién separó un curso de agua para el desbordamiento de las aguas o un camino para el relámpago del trueno? ¿O hizo llover sobre la tierra donde no hay hombre? En el desierto donde no hay hombre. Para saciar la tierra desolada y baldía, y hacer brotar el capullo de la tierna yerba, el reinado del Padre. ¿O quién engendró las gotas de rocío? ¿De qué vientre salieron el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién le ha dado género? Las aguas se esconden como detrás de una piedra, y la faz del abismo se congela. Sabes que hay muchas preguntas interesantes escondidas en todas estas cosas. ¿Por qué hay belleza en el desierto? ¿Por qué hay belleza en las profundidades del mar? Nos sumergimos con cámaras en lo profundo del océano que es negro, está oscuro. Encendemos las luces y es colorido. Número 1. Puedo verlo, no hay luz allí. Para agradar a Dios. ¿Por qué las flores son hermosas? No son funcionales, las abejas son daltónicas. Piénsalo. Ahora el hielo va a desobedecer algunas leyes físicas de una manera muy peculiar y eso lo exploraremos aquí en un momento. Luego continúa y dice, en broma desafiante, puedes atar las dulces influencias de las Pléyades o desatar las ataduras de Orión. Ahora, la mayoría de ustedes que tienen un poco de experiencia en astronomía saben que si miran hacia el cielo nocturno, hay un grupo de 7, bueno, en realidad hay más, pero hay 7 estrellas llamativas llamadas Pléyades, las 7 hermanas, ¿verdad? ¿Cuántos sabían eso? Bueno, también hay una constelación de Orión. A veces los llamamos los irlandeses. Eso es, solo estamos bromeando. ¿Cuántos conocen la constelación de Orión? ¿Estás familiarizado con ello? Creo que la mayoría de ustedes se dan cuenta de que esas imágenes aparentes en el cielo son solo imágenes aparentes, porque las estrellas que las forman, algunas pueden estar muy cerca y otras pueden estar a millones y millones de millas de distancia. Simplemente parecen un grupo. En realidad no son un grupo. ¿Me sigues? ¿Entiendes lo que soy dicho? Hay dos constelaciones en el cielo que están unidas gravitacionalmente. La constelación de las Pléyades, esas 7 estrellas, tienen una implicación gravitacional entre sí. Y la constelación de Orión es la otra constelación que está lo suficientemente cerca gravitacionalmente como para formar un grupo. Son las dos únicas constelaciones del cielo nocturno que están unidas gravitacionalmente. Ahora bien, no hay muchos astrónomos que lo sepan. Un amigo mío me lo explicó. Pero me sorprendió porque, ¿cómo lo supo Job, el escritor de esto? Donde Dios desafía, ¿podrás tú unir las dulces influencias de las Pléyades o puedes soltar las ataduras de Orión? No. Están vinculados gravitacionalmente. Los demás no lo son. Quienquiera que haya escrito esto tenía un conocimiento de la astronomía que está más allá del conocimiento de la mayoría de los astrónomos actuales. No somos conscientes de eso. Pero el siguiente uno también es, puede sacar el Matzarot. Ese es el término hebreo para lo que llamaríamos zodiaco. Puedes hacer aparecer el zodiaco en una temporada o guiar a Arcturas con sus hijos. Hablaremos de esto la próxima vez porque es cuando entraremos en todas estas cosas la próxima vez. Día. Conoces la ordenanza del cielo. Puedes establecer su dominio en la tierra. Podrás alzar tu voz hasta las nubes, para que la abundancia de aguas te cubra. Puedes enviar relámpagos a donde vayan y te digan, ¿aquí estamos? ¿Quién puso la sabiduría en el interior, o quién dio inteligencia al corazón? Todo este tema de los rayos cae dentro de la historia de la teoría del caos. Y porque los rayos van de cierta manera es una de las teorías matemáticas más avanzadas. Y aquí es interesante, se repite aquí. ¿Quién puede contar las nubes en su sabiduría? ¿Quién podrá detener las botellas del cielo cuando el polvo se endurece y las nubes se unen rápidamente? ¿Cazarás la presa del león? Continúa ahora y hablará durante el resto de este capítulo y el siguiente sobre su cuidado de los animales y pasa por mucho de eso y finalmente habla de los dinosaurios al final. Las ilusiones que hemos visto en esto incluyen, como mencioné, la rotación de la Tierra está allí, versículos 12 al 15, los resortes. Y los caminos del mar, la anchura de la Tierra, el viaje de la luz, la división de la luz, la fuente de la lluvia y el hielo, la naturaleza universal de las leyes físicas y las comunicaciones eléctricas.
Todo esto está en los versículos que acabamos de leer. Ahora, el ciclo hidrológico, hablamos de eso. La evaporación, la circulación, la precipitación, eso está en Job 28. ¿Cómo se mantienen las nubes en el aire?, pregunta Job. El aire y el viento tienen peso. Mira, el agua pesa más que el aire, entonces, ¿cómo puede sostenerse? Y luego tenemos la masa espacio-temporal del universo. Él se extiende hacia el norte sobre el espacio vacío. Él cuelga la tierra de la nada, dice en Job 26. La estrella de la mañana se ve en los cimientos de la tierra. También hay mucho sobre la creación escondido en la poesía de las Escrituras. Pero quiero centrarme ahora en la molécula de agua. Ya hablamos de eso antes, pero quiero hacerte la pregunta, ¿por qué flota el hielo? No debería. Todo lo que sabemos, casi todo lo que sabemos, cuando hace más frío se contrae, cuando hace más calor se expande. Por eso los puentes tienen una pequeña ranura, porque cuando el puente se hace grande, tienen que tener espacio para hacerlo. ¿Ya has visto eso? Por eso hablamos por última vez sobre el modelo del átomo. Tenemos un átomo de hidrógeno que tiene un núcleo y un electrón a su alrededor. Obviamente esto no está a escala. ¿Por qué? Debido a que el átomo mide aproximadamente 10 elevado a menos 8 centímetros, el núcleo mide 10 elevado a menos 13. En otras palabras, la diferencia entre el núcleo y el radio de esa cosa es de 100.000 unidades. Como ves, si haces que el núcleo sea del tamaño de la cabeza de un alfiler, el electrón gira a una distancia de un campo de fútbol. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Si tomas el átomo en términos cúbicos, vaya, presioné los botones equivocados aquí, 10 a la quinta potencia en 3 dimensiones, 10 a la 5 por 10 a la 5 por 10 a la 5 es 10 a la 15. Entonces, si digo, este pollo es sólido, te estoy mintiendo. Es eléctrico. Se siente como un sólido. Es simulación eléctrica. Aquí hay más espacio vacío que materia por un factor de 10 elevado a 15. La proporción entre materia y espacio en este podio es aproximadamente la misma que un segundo. A 16.000 millones de años. Así que, por extraño que parezca, tú y yo vivimos en una simulación eléctrica. Pero creo que la mayoría de nosotros reconocemos que el H2O son dos átomos de hidrógeno que se combinaron con oxígeno. Estamos familiarizados con eso. El átomo de carbono es un poco más complicado, tiene anillos dobles y demás y forma la molécula básica de las cosas biológicas. La última vez hablamos sobre el plasma y cómo estos son los 4 estados de la materia. Recuerden, plasma, gas, líquido, sólido, etc., a medida que se elimina la entropía. Para el plasma, primero solo tenemos estos átomos e iones y tener los electrones flotando. A medida que extraemos energía de eso y le ponemos orden, se convierte en un gas donde estas cosas comienzan a convertirse en moléculas de H2O pero todavía son fluidas en forma gaseosa. A medida que extraemos energía de eso, se vuelve líquido y se vuelve más definitivo y cuando finalmente sacan suficiente energía, se une formando un cristal y se vuelve sólido. Así que hemos pasado del plasma al gas, al líquido y al sólido. Los 4 estados de la materia. Mucha gente solo está familiarizada con 3. El plasma nos ocupó en el anterior sesión. Bien, si ese es el caso, quiero ir un poco más lejos ahora. Si hacemos un perfil térmico del agua, como hablamos la última vez, el plasma se enfría, se convierte en vapor, y el vapor finalmente se enfría donde obtiene agua, y el agua se enfría, se convierte en hielo. Quiero adentrarme en este peculiar lugar donde el agua se convierte en hielo. Por algo, el átomo ha sido diseñado para ser una excepción a las reglas de la física o de la química física. Si nos fijamos en el volumen y la temperatura, a medida que el agua se enfría, se vuelve tan frío como 4 grados antes de que suceda cualquier otra cosa. Luego se expande drásticamente cuando llega a 0 grados centígrados antes de comenzar a contraerse nuevamente. Debido a que se expande, su volumen por libra es mayor que antes, lo que significa que el hielo flota. La molécula de agua tiene una estructura peculiar que hace que esto suceda. Tienes una relación angular muy peculiar construida en esa molécula de modo que cuando se congela, hace que ocupe un espacio más grande para tomar la estructura cristalina que tiene. Y es por eso que, a medida que adquiere esta estructura cristalina, todos son diferentes, todos habéis visto estos copos de nieve. Dicen que no hay 2 copos de nieve iguales. No sé cómo pueden decir eso porque tienen que mirarlos todos para estar seguros de eso. Pero de todos modos, todos hemos visto fotos de esto. Todos se basan en lo básico, en las replicaciones completas, por así decirlo, de esta unidad molecular básica. Sin embargo, lo que quiero decir es que si el hielo no hiciera eso, la vida sería imposible en el planeta Tierra.
Debido a que los ríos se congelarían de abajo hacia arriba, los peces no seguirían adelante. ¿Lo harías? No tener vida. Resulta que si sigues eso, no tendrás vida. Dios ha modificado la mecánica de esa molécula en particular para hacer posible la vida en la Tierra. Y eso se manifestará de alguna manera muy extraña. Ya hablamos de la muerte del darwinismo, de los avances en microbiología, ya sabes, hablamos del código digital. Darwin no puede explicar el origen de la vida porque no puede explicar el origen de la información. La cuestión no es cuándo empezó la vida, sino de dónde procede la información. La información no proviene del azar, son opuestos. El uno al otro. Y entonces hay un concepto de complejidad irreductible que Michael B. ha introducido y que queremos entender. Tengo aquí una ratonera. Consta de 5 partes, una plataforma básica, sobre la cual hay un resorte que carga un martillo. Hay una barra de sujeción que sostendrá el martillo hacia atrás y se enganchará en el pestillo, y tendrás una trampa para ratones. Tiene 5 partes. No puedes deshacerte de ninguna de las partes en lugar de una trampa para ratones. Es lo que llamamos complejidad irreductible. Es muy sencillo, dices, pero tiene un número mínimo de componentes, sin el cual no funcionará. Si solo tengo 4 de las 5 partes, no atrapo 4/5 partes de ratones. Cojo 0. ¿Me sigues? Hay una idea fundamental muy profunda aquí. Porque es verdad, esto no pudo suceder por casualidad. Porque no es funcional en todas sus etapas intermedias. Es hasta que alguien lo arma de esa manera que tiene alguna función. Existe un concepto irreductible. Déjame darte un ejemplo de la naturaleza. Se toma una bacteria que tiene una pequeña cola que la impulsa a través del líquido. Queremos tomar y examinar esto. Bacterias particulares. El flagelo es esta cola y vamos a examinar cuidadosamente dónde está conectada la bacteria a través de un microscopio electrónico. Lo examinamos detenidamente y descubrimos algo sorprendente. Lo que lo conecta es un motor eléctrico de 40 piezas. Si falta uno de esas 40 piezas, no funciona. Y tiene anillos C, anillos L y anillos P. Y no repasaré todo el asunto. Rápidamente se vislumbra que se trata de una pieza de ingeniería complicada. Y aquí está la descripción funcional, cómo funciona desde, ya sabes, es un motor eléctrico. La mayoría de nosotros, ya sabes, está bien, entonces. Así que tenemos un mapa de la realidad física que vamos a seguir durante este estudio. El cuerpo humano es donde vamos a terminar. Hay órganos, los órganos están formados por tejidos, los tejidos están formados por células, las células están formadas básicamente por robots moleculares. Los robots están construidos a partir de una estructura atómica, la estructura atómica a partir de partículas subatómicas. Y las partículas subatómicas no tienen localidad. Los cortas por la mitad y ya no son locales. Están en todas partes del universo. Descubrimiento muy extraño sobre la no localidad de estos subatómicos. ¿Hablamos? Sobre las últimas 3 cosas la última vez. Esta vez hablaremos brevemente sobre las células y estos robots moleculares, solo brevemente. Hablaremos sobre tejidos y órganos del cuerpo humano cuando lleguemos al día 6, solo estamos en el día 3. Pero quiero sentar algunas bases. Una de las ficciones que utilizan en la escuela es lo que se llama celda simple. Ahora sabemos que no existe una célula simple. Esa es una ficción que Darwin, en conciencia, probablemente adoptó porque no sabía nada mejor, pero hoy sabemos que es una ficción ingenua. Declaración. Michael Denton en 1986, el evolucionista australiano, publicó un libro clave sobre este tema. Dijo que, aunque las células bacterianas más diminutas son increíblemente pequeñas, cada una es en realidad una verdadera fábrica microminiaturizada que contiene miles de piezas exquisitamente diseñadas de intrincada maquinaria molecular formada por 100.000 millones de átomos, mucho más complicada que cualquier máquina construida por el hombre y absolutamente sin paralelo en el mundo no vivo. La celda simple, su complejidad incomparable tiene un diseño adaptativo. Tiene un banco central de memoria, biblioteca central donde se guarda la información. Está lleno de plantas de ensamblaje y unidades de procesamiento. Tiene reembalaje y centros de envío. Tiene máquinas robóticas en forma de moléculas de proteínas. El TIPI consta de unos 3.000 átomos en configuraciones tridimensionales. Y hay cientos de miles de tipos diferentes, tipos específicos de estas cosas. También cuenta con un elaborado sistema de comunicación con procedimientos de control de calidad y mecanismos de reparación. Incluso puede reunir ejércitos para atacar a los invasores. Entonces,
Si fueras a hacer un modelo de la célula más simple y lo hiciéramos 1.000 millones de veces más grande que el real, cada átomo tendría aproximadamente el tamaño de una pelota de tenis. Voy a hacer este gran modelo. Cada átomo estará representado por una pelota de tenis. Necesitaremos 100 millones de átomos, 10 elevado a 13. Si pudiéramos juntar uno por minuto, nos llevaría 19 millones de años ensamblar esas pelotas de tenis. El modelo al hacer esto tendría más de 10 millas de diámetro, por lo que tienes una idea de a qué nos enfrentamos. La célula real tiene una membrana plasmática que tiene puertas de enlace para el intercambio. Tiene receptores de señal para poder recibir tráfico de mensajes. Hay un citoplasma, que es una palabra elegante para uno que no conocemos. ¿De qué está hecho? Tenemos un núcleo, que es el centro de información, y ahí es donde está la biblioteca maestra que todos los demás van a consultar. En el interior está el núcleo, que son las fábricas automatizadas. Y ahí es donde hacen la fabricación del producto. Luego están estas centrales eléctricas, que proporcionan la energía para que la ciudad funcione. Es como una ciudad en miniatura. Y luego está el aparato de Golgi, que procesa paquetes, maneja el envío y se prepara para la exportación. Y luego tienes todas estas pequeñas vesículas que se almacenan, transportan y eliminan la basura. Todos tienen funciones. Esto es una verdadera ciudad. Ahora tenemos máquinas robóticas, cientos de miles de tipos diferentes, lenguajes artificiales y sistemas de decodificación. Disponemos de bancos de memoria para el almacenamiento de información. Disponemos de elegantes sistemas de control para regular el montaje automatizado de los componentes. Tenemos en marcha construcciones prefabricadas y modulares. Y contamos con dispositivos a prueba de errores y de corrección de pruebas para el control de calidad. Tenemos dispositivos que circulan y verifican que esté bien. Si no es así, lo rechaza. Ahora, déjame darte un ejemplo. Yo estaba en Ford Motor Company. Fui ejecutivo en Ford durante 6 años. Y una de las orgullosas instalaciones de Ford Motor Company en Dearborn es la planta de River Road. Es muy famoso por muchas razones. Resulta ser la planta de fabricación integrada más grande del mundo. Tienes piedra caliza en bruto, mineral de hierro y carbón en un extremo. En la planta fabrican su propio acero. Hacen su propia pintura, su propio cristal. Han automatizado parte de la planta que fabrica los motores. De todos modos, la materia prima entra por un extremo y los autos nuevos salen por el otro extremo. También es interesante verlo, porque tienen diferentes tipos de autos. Y diferentes colores todos en la misma línea. Todo ha sido una planta increíblemente complicada. Creo que son 97 millas de ferrocarril en la planta. Enorme instalación. Vale la pena el recorrido si estás allí. De hecho, se divide en unos 2 o 3 recorridos. Siempre quieres ver la planta de ensamblaje. Tiene la opción de ver la planta de motores automatizados o la serie. La planta de motores siempre te lleva, pero no hay nada que ver. No hay nadie ahí. Es una planta de motores automatizada. Pero la razón por la que menciono esto es que una vez que lo hayas visto, puedo hacer la afirmación de que la célula más simple es más complicada que la planta de River Road de la Ford Motor Company. Y eso de alguna manera lo transmite si tienes algún sentimiento por ese tipo de cosas. La célula no tiene igual en ninguna fábrica del planeta Tierra. Es capaz, dicho todo esto, de replicar toda su estructura en cuestión de unas horas. Cuando llega el momento, se lleva a cabo una coreografía donde se duplicará en cuestión de horas. No hay forma. Si tuvieras 1 millón de empleados, podrías hacer eso. A la planta Rouge. Y todas las células derivan de otras células. Eso es muy importante. ¿Algún pescador por aquí? Quiero que aceptes este desafío. Quiero que imagines que tienes 2 hilos de hilo de pescar monofilamento, de 125 millas de largo, y vas a enrollarlos y guardarlos dentro de una pelota de baloncesto. Bueno. Pero aquí está el problema. Desea configurar esto para poder descomprimirlo, copiarlo y restaurarlo en carretes a 3 veces la velocidad de la hélice de un avión sin enredarse. Deja a un lado toda la codificación y toda la facilidad intelectual. Sobre el ADN, solo hablemos de su física. Si hacemos esto en la escala de una pelota de baloncesto a 125 millas por línea, ¿te imaginas tratar de encontrar una manera de desplazar toda esa línea hacia esa pelota de baloncesto sabiendo que muy frecuentemente, al menos varias veces al día, querremos venir y copiar la información que está en ese hilo de pescar? Así que tienes que desentrañarlo, copiarlo, ponerlo todo de nuevo y hacer esto muy rápidamente. Asombroso.
¿Sabes qué biblioteca se lee más que cualquier otra biblioteca, en el planeta Tierra? Tú. Su ADN en cada una de sus células se lee una y otra vez, cada vez que se multiplican, de todo tipo. Cada vez que necesita fabricar algún equipo de fabricación, va a la biblioteca maestra, toma y hace una copia de ARN. Veremos todo eso en otra sesión. Cosas increíbles. Pero aquí está la otra cosa, hay un misterio de la mitosis. Si la célula inicial se divide en, ya sabes, miras a través de un microscopio en la escuela, ves una pequeña célula, se divide en dos. Se produce la mitosis, ahora tienes dos idénticas, ¿verdad? Entonces los dos se convierten. 4 se convierten en 8. Todos son idénticos. Pero luego sigues viéndolo y sucede algo muy extraño. A medida que comienza a crecer cada vez más, comienza a formarse una línea oscura. Y te das cuenta de que eso, en última instancia, se convierte en la columna vertebral. Y descubres que estas células están haciendo algo extraño. Ya no se dividen como duplicados. Empiezan a cambiar especificando. Algunos se convierten en tejido cortical. Algunos se convierten en tejido muscular. Algunos comienzan a convertirse en todos estos tejidos diferentes y se convierten en órganos diferentes. Bueno, aquí hay un problema muy profundo. Quiero que veas si puedes identificarte con esto. Imaginemos a todos en esta sala se podían tocar todos los instrumentos de una orquesta. ¿Tenías esa habilidad? Supongamos que tenía todos los instrumentos necesarios en la orquesta. Y supongamos que les di una copia, que cada uno les dio a cada uno una copia de la orquestación completa de una sinfonía. Tendríamos una sinfonía. ¿Por qué no? Falta algo, ¿no? Todos ustedes tienen toda la información que necesitan en esa copia que les di. Tienes acceso a los instrumentos que necesitas. Descubrirás que alguien tiene que conducir. Alguien tiene que coreografiar la cosa, lo diré de otra manera. Dice, vas a hacer primer violín, vas a hacer percusión, vas a hacer lo que sea, lo que sea, lo que sea. Alguien, puede ser arbitrario, puede que todos tengan la misma habilidad. Alguien todavía tiene que decir, vas a hacer esto, tiene que haber un director. El hecho de que exista una sola célula con toda la información que puedas imaginar en ella no explica la vida. Algunos de los expertos me han convencido de que Dios participa personalmente en cada división celular. Puedes hacer eso. Porque todos requieren una entrada externa. Verás, puedes tener toda la información. Podrás disponer de todo el material que necesites. Aún no tienes una sinfonía. Alguien tiene que orquestar. Si ustedes dos son las primeras dos células y las primeras 8, alguien finalmente dice, ok, ustedes van a hacer esto, y ustedes, alguien tiene que dirigirlo. Interesante. De todos modos, ¿quién decide la especialización? En la industria informática a eso lo llamamos lógica de resolución de conflictos. Bien, hablemos de una cosa y luego continuaremos con ello aquí. La anatomía de una hoja. Puedes consultar cualquier buena enciclopedia y encontrar un diagrama de una hoja. Descubrirás es complicado. Tiene células especiales que protegen, permiten que ciertas cosas pasen y otras no, y así sucesivamente. Pero es este cloroplasto, esta cosa verde en el medio de lo que vamos a hablar un poco. Notarás que estamos en la época perfecta del año aquí. Se nota que las hojas comienzan a girar, los colores brillantes, porque los pigmentos que normalmente ayudan a la planta en la fotosíntesis, capturan diferentes longitudes de onda de luz. Y los pigmentos son visibles cuando la hoja comienza a morir. Empiezas a ver los pigmentos que normalmente no verías. Porque están enmascarados por la propia clorofila, que es verde. Por eso parecen verdes, porque absorben todos los demás colores, principalmente el rojo. Fotosíntesis significa construir con luz. Básicamente, las hojas de estos árboles son fábricas de azúcar que producen millones de nuevas moléculas de glucosa cada segundo. Millones de moléculas por segundo, cada hoja. La mayoría de las plantas producen más glucosa de la que utilizan, por lo que la almacenan como almidón y otros carbohidratos en sus raíces, tallos y hojas y, por supuesto, los animales se lo comen, lo que les proporciona una fuente de alimento, etc. Cada año la fotosíntesis los organismos producen alrededor de 170 millones de toneladas métricas de carbohidratos adicionales, lo que equivale a unas 30 toneladas métricas por cada persona que habita el planeta. Eso es lo que están haciendo las plantas. Utilizan la energía de la luz para convertir el dióxido de carbono y el agua en un azúcar simple llamado glucosa. ¿Cómo lo hicieron? Resulta que este proceso consta de dos etapas. Hay una reacción dependiente de la luz, de forma bastante obvia,
y una reacción independiente de la luz. El cloroplasto atrapa la energía luminosa, la convierte en energía química y luego está contenida en dos tipos de moléculas. Y no intentaré pronunciar estos largos nombres. NAD, lo llamaremos 1, y ATP, el otro 1. Y luego hay otro. Una vez que ese proceso genera esas dos fuentes químicas de energía, el NAD proporciona los átomos de hidrógeno que ayudan a formar la glucosa. El ADP proporciona la energía para todo ello y las reacciones necesarias para sintetizar la glucosa. Aumenta la energía luminosa. Y lo que sucede es que la energía luminosa impulsa a los electrones de la clorofila para que entren y salgan de sus órbitas y, al hacerlo, actúa como una hilera de bolas de pinball. Una pasa esa energía al siguiente y todo sucede en una millonésima de segundo. La reacción dependiente de la luz la llamaré fotosíntesis, la llamaremos fotosistema 1. Esos pigmentos capturan la luz que está en la frecuencia de 700 nanómetros. Esa es una frecuencia particular en Rho. Y es por eso que llaman a ese tipo particular de clorofila P700. Y se llama así porque absorbe una frecuencia muy particular del Rho. Y los electrones que luego se liberan se transmiten de uno a otro hasta que finalmente crean NAD. ¿Cómo puedo hacer esto sin entrar en todos los detalles? Básicamente, la energía estará en una forma que luego pueda producir lo que buscan, porque recogerá un ion de hidrógeno y producirá el NAD, que necesitaremos en un minuto. Mientras tanto, los electrones se han agotado al hacer todo esto, por lo que es necesario reemplazarlos. Entonces hay otro fotosistema, lo llamaré fotosistema 2, que tiene una forma de clorofila que es un poco más complicada. Se enfoca en una frecuencia de luz diferente, 680 nanómetros, y mientras hace lo mismo, pasa sus electrones adicionales al P700, pero en el camino, toma el ADP que está alrededor, recoge un átomo de fósforo y obtiene el ADP. Todo este proceso genera dos cosas, estos dos químicos que se necesitan en el siguiente sistema. Y esa es la reacción dependiente de la luz. Y es un sistema completamente diferente. Si tomamos el agua que está allí y el agua se descompone en iones de hidrógeno y iones de oxígeno, el hidrógeno del agua proporcionará el hidrógeno para el uno allá arriba, el NAD. El oxígeno se escapará a la atmósfera. Es extra. Y ahora llegamos a la reacción independiente de la luz, a veces llamada ciclo de oscuridad. Se llama ciclo de Calvino en honor a Melvin Calvin, quien lo descubrió por primera vez. Pero los dos productos químicos así producidos se mezclan con CO2 y Rut. Toman 6 de las moléculas de CO2, 6 de las demás. Se mezclan con una serie de enzimas, un proceso bastante complejo, pero lo que sale es glucosa. C6H12O6. Y quedan 5 restos de Rut que devuelve. Y mientras haya CO2, esta cosa seguirá produciendo azúcar. CO2 y agua, por supuesto. El agua viene de las raíces o incluso del aire, y el CO2, por supuesto, del aire. Y eso finalmente conduce a uno de los azúcares más simples, el C6H12O6. Ahora, el punto al que quiero llegar, sin entrar en toda la tecnología, al que quiero llegar, en primer lugar, es un proceso de dos etapas. Eso no puede suceder por casualidad, porque cualquiera de los uno, incompleto, hace que no funcione en absoluto. Es, nuevamente, el concepto de complejidad irreducible. Pero hay algo más que entender aquí. Las plantas, por supuesto, desprenden aquí como subproducto no solo el azúcar, sino también el O2, el oxígeno, ¿verdad? Los animales necesitan el O2 y el azúcar. Mira, toda nuestra comida se origina aquí. Podemos comernos al animal, pero eso es porque él está comiendo la verdura. ¿Tú conmigo? Los animales emiten CO2, sin el cual las plantas no pueden sobrevivir. Entonces tenemos algo muy interesante aquí. Tienes las plantas que necesitan el CO2 que desprende oxígeno. Tienes los animales que necesitan el oxígeno que desprende el CO2. Quitas uno y mueren. Por último, ahora dices que si todos los animales murieran, pasaría mucho tiempo antes de que lo hicieran las plantas. Sí, pero eventualmente lo haría. Porque no tendrán el O2. Quiero decir que no tendrán nada de CO2. Esto no desprende CO2, ¿me sigues? Entonces es interesante, puedes preguntar qué fue primero, las plantas o los animales. Las plantas lo hicieron porque sucedieron el día 3. Los animales no vendrán hasta pasado mañana, ¿vale? Pero quiero informarles de algo que es muy fundamental y muy importante. Es algo que los científicos incrédulos llaman el principio antrópico. Es una etiqueta. ¿Qué quieren decir con eso? Es al menos la apariencia de que el universo fue diseñado para el hombre. Ahora dirás, bueno,
Eso es obvio, claro que lo era, no esperes un momento, porque la Biblia lo dice. Espera, retrocedamos un minuto. El universo mismo da evidencia de que ha sido sintonizado específicamente para ti y para mí. ¿Qué quiero decir con eso? Si intentamos construir un modelo matemático de todo lo que creemos saber sobre el universo, descubrimos que existen cientos de proporciones delicadas, que si se alteran en lo más mínimo hacen la vida imposible. No 2 o 3, cientos. Y algunas de ellas son tan delicadas que un parte entre 100.000 cambia y la vida no sucede. Y así es como lo llaman, de hecho, 10 elevado a menos 55, eso es realmente pequeño. Paul Davies, un brillante escritor, ateo y científico conocido internacionalmente, incluso dice que parece como si alguien hubiera afinado los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión del diseño es abrumadora. No es broma, Dick Tracy. Pero el punto es que él no es cristiano, pero está reconociendo, tal vez de mala gana, que es reconociendo que seguro parece que el universo lo es. Quien niegue el diseño está siendo irracional. Eso es realmente lo que en realidad está diciendo. Hablemos de algunos de estos. Hay 4 fuerzas en la naturaleza. Gravedad, sabemos que es la gravedad, fuerza electromagnética, así de fuerte. Hay 2 fuerzas nucleares, lo que llaman la una fuerte y la una débil. La gravedad, por supuesto, sabemos lo que eso causa, que una manzana caiga al suelo, mantiene nuestros pies en el suelo. También une nuestro sistema solar, hablaremos de eso la próxima vez. Mantiene la Tierra y él, en otras palabras, planetas en sus órbitas. Entre otras cosas, evita que las estrellas exploten y guía a las galaxias en su movimiento. De eso se trata la gravedad. La fuerza electromagnética, que incluye la luz, las ondas de radio y todo eso, mantiene unido al átomo. Determina la estructura de las órbitas de los electrones, que por supuesto determinan las moléculas. Por tanto, rige las leyes de la química. También forma rayos X, ondas de radio, luz o todas las formas de fuerza electromagnética. Puede superar la gravedad de la Tierra. Y puede dominar otras fuerzas hasta el tamaño del núcleo de un átomo. Cuando bajas a un átomo, las cosas cambian. Hay una fuerza nuclear fuerte que une los protones y los neutrones en el núcleo del átomo. Existe un equilibrio entre la fuerza fuerte y las fuerzas electromagnéticas que limitan un núcleo a unos 100 protones. No puedes conseguir ninguno más grande que ese. Resulta que no sucederá debido al equilibrio entre esas 2 fuerzas. Entonces, la proporción de esas 2 fuerzas determina en efecto la tabla periódica para nosotros. Y la energía liberada es sustancialmente mayor que la del químico electromagnético. Si puedes liberar esta energía, es mucho más grande que la electromagnética, eso es lo que llamamos una bomba atómica. También hace que brillen estrellas que, curiosamente, son esenciales para la vida. La fuerza nuclear débil es la pequeña, gobierna la inestabilidad atómica y la radioactividad, causa la desintegración de los núcleos más pesados, puede crear calor como la desintegración de elementos radiactivos en el núcleo de la Tierra, etc. o en una planta de energía nuclear y luego tenemos, así que comencemos a hablar de algunas de estas proporciones. Acoplamiento gravitacional. Si el acoplamiento gravitacional fuera más fuerte, las estrellas serían más masivas que nuestro Sol. 1,4 veces más, arderían demasiado rápido y de manera demasiado inconstante para mantener condiciones que sustentan la vida en los planetas circundantes. Si fuera más débil, todas las estrellas tendrían menos de 0,8 veces la masa del Sol y no habría elementos pesados en el universo. Acoplamiento electromagnético. Si fuera más débil, las moléculas necesarias para la vida dejarían de existir. Si fuera más fuerte, las moléculas que sustentan la vida dejarían de existir. Es en un punto exacto que hace que estas moléculas sean posibles. Alguien tenía que equilibrarlo. La fuerza de acoplamiento fuerte, si fuera más débil, los núcleos multiproteicos no lo harían. Sostener. El hidrógeno sería el único elemento en el universo. Fue un poco más fuerte. Las partículas nucleares tenderían a unirse con más frecuencia y más firmeza, el hidrógeno sería más escaso en el universo y el suministro de diversos elementos esenciales para la vida más pesados que el hierro sería insuficiente. ¿Qué pasa con el acoplamiento de fuerza débil? Si fuera más grande no habría helio ni elementos pesados. Si fuera más débil, habría todo helio y un exceso de elementos pesados. Mira de nuevo, es un equilibrio delicado. La relación entre la masa del electrón y del protón es un extraño 1. Sucede. Para ser exactamente 1 a 1836, esa proporción. Es cualquier otra proporción, todo se desmorona.
Si fuera más grande, no se formarían moléculas y la vida sería imposible. Si fuera más pequeño no se formarían moléculas y la vida sería imposible. Es sorprendente darse cuenta de cuán delicadamente funcionan todas estas cosas juntas. Tomemos cosas simples. La distancia del Sol, si estuviéramos más cerca, sería demasiado cálida para mantener un ciclo de agua estable. Si estuviéramos más lejos del Sol, haría demasiado frío para tener un ciclo del agua. Eso es lo que les pasa a tantos de estos planetas. No están a la distancia adecuada del Sol. La gravedad superficial, si fuera más fuerte, la atmósfera tendría demasiado amoníaco y metano. Si la gravedad superficial fuera más débil, la atmósfera perdería demasiada agua. Es justo ese equilibrio el que hace posible la vida. El espesor de la corteza terrestre. Si fuera más espesa, habría demasiado oxígeno para transferir desde la atmósfera a la corteza. Si fuera más delgado, la actividad tectónica volcánica sería demasiado grande. Periodo de rotación de la Tierra. Si fuera más largo, lo diurno, las diferencias de temperatura diaria serían demasiado grandes. Y. Si fuera más corto, las velocidades del viento serían demasiado extremas. Inclinación real. Notas que estamos inclinados sobre el eje. Si fuera mayor o menor, la temperatura de la superficie sería demasiado alta en cualquier dirección, por extraño que parezca. Y albedo, esa es la reflectividad de la Tierra. Si fuera mayor, se desarrollaría una edad de hielo descontrolada. Y si fuera menor, un efecto invernadero desbocado. La reflectividad de la Tierra es la adecuada para mantener ese rango que permite que exista la vida. El campo magnético de la Tierra, si fuera más fuerte, las tormentas electromagnéticas serían demasiado severas. Si fuera más débil, habría una protección inadecuada contra los rayos cósmicos y la radiación estelar. Y CO2 y vapor de agua, hablamos de CO2 y vapor de agua. Si hubiera niveles mayores, se desarrollaría el efecto invernadero desbocado. Y si fuera menor, el efecto invernadero sería demasiado insuficiente. Es el equilibrio justo. Nivel de ozono. Me encanta este uno porque los ecologistas siguen diciéndonos, muchacho, si hay un cambio de una décima parte del 1% en la capa de ozono, traerá fatalidad cósmica. La próxima vez que alguien te señale eso, dale la vuelta. ¿Quién lo equilibró? El hecho de que sea delicado demuestra que no pudo estar ahí por casualidad. Si la capa de ozono fuera mayor, la temperatura de la superficie sería demasiado baja. Y si el nivel de ozono fuera menor, la temperatura de la superficie sería demasiado alta. Habría demasiada radiación ultravioleta en la superficie. Y así sigue. De todas estas cosas, solo les he dado algunas. Hay literalmente cientos de este tipo de relaciones. Cada uno de ellos debe estar equilibrado a la perfección. Y hay algunos científicos que dicen, caramba, si todo eso es cierto, entonces hay ciertos niveles de energía, ciertos átomos. Aún no lo hemos descubierto. Y miraron y tenían razón. Utilizaron este principio para hacer nuevos descubrimientos. Esa es una forma de validación en la ciencia. Hablemos de comunicación extraterrestre. Probablemente haya una cosmología, todos han estado buscando vida extraterrestre. ¿Sabes? Me fascinan los científicos que buscan, ¿cuál es su evidencia de que hay vida extraterrestre? Obtendrán información. Si hay alguna información, verás, hay dos cosas que no quieren. Quieren ruido aleatorio, no hay información. O si hay información periódica, es como una onda sinusoidal, bueno, eso podría deberse a una causa natural, como un péndulo o algo así. Pero lo que necesitan es algo que no sea aleatorio ni periódico, algo intermedio. Por eso los números primos siempre se utilizan como ejemplo y demás en las historias. La Comunicación para Inteligencia Extraterrestre tuvo una reunión en la Academia Nacional de Ciencias en Bukhara, Tatarín, Rusia. Se reunieron 84 de los mejores científicos del mundo. Y discutieron, estaban tratando de determinar cuál es la probabilidad de que haya vida en el universo. Y utilizaron lo que llaman la fórmula del banco verde. Si se toma el número de civilizaciones que se esperan en una galaxia sería el producto de estos números. La tasa de formación de estrellas, qué tan rápido se forman las estrellas, qué fracción de ellas tienen planetas, cuántos de esos planetas tienen una ecología capaz de vida, cuántos de ellos realmente tienen vida en ese momento y qué fracción de la vida de la que se desarrollan los seres inteligentes. Eso, y llegar a un nivel de comunicación, y cuál es la vida media de la tecnología. Si tomas ese producto, resultará que es útil. La razón por la que este formulario es útil es que te permite concentrarte en las distintas etapas que debes observar. Porque el tipo de personas
que son expertos en la tasa de formación estelar no son el tipo de personas que tendrían estas otras habilidades. Entonces compartieron todas estas cosas y les daré la versión corta de esto. Al analizar esto, no se dan cuenta, creo, porque leo los periódicos. Puedes comprarlos, están publicados, traducidos y publicados. En efecto, al expresar aquí sus frustraciones, están poniendo los clavos en el ataúd de la vida que sucede por accidente. Reconocen a regañadientes que la vida es única y un milagro. Porque revisas todas estas estimaciones, incluso haciendo estimaciones muy amables, todavía obtienes un resultado cercano a cero al final. Conferencia muy pesimista desde el punto de vista de la inteligencia extraterrestre. Artículos muy fascinantes para leer. Gran parte de lo que aprendemos, el progreso de la ciencia, es lo que son las especulaciones en cada uno de estos sectores. Y de todos modos, por lo que vale. Un par de últimas cosas que quiero aclarar sobre esto. Los secretos de la Torá se revelan saltando letras. Recuerde que analizamos eso en nuestra introducción del rabino Cordovero en el siglo XVI. Yo quiero para mostrarte, antes vimos algunas secuencias de letras equidistantes. Déjame mostrarte uno que es divertido. Recuerde que una secuencia de letras equidistantes es cuando tiene un mensaje que contiene un mensaje secreto tomando cada enésima letra, cada cuarta letra, lo que sea. En este pequeño ejemplo, tomamos una de cada 4 letras y dice, es solo un pequeño mensaje que dice, lea el código. En otras palabras, aquí tienes un mensaje dentro de un mensaje, por así decirlo. Bueno, con las computadoras, estamos aquí en Génesis, estamos hablando de árboles. En Génesis capítulo 1 versículo 29. Aún no hemos llegado allí, pero nuevamente hablaremos de estos árboles que dan semillas. Y cuando llegas a Génesis capítulo 2 versículo 9, el Señor Dios hizo crecer de la tierra todo árbol agradable a la vista y así sucesivamente. ¿Estamos juntos? Lo que es fascinante si miras el texto hebreo de ese pasaje, encuentras 25 árboles que se mencionan en la Biblia, cifrados en esos versículos. Son espacios de 23.456, algunos de hasta 18, otros un poco más grandes. Pero es fascinante que dentro de esos textos tengas estos árboles en hebreo escondido en código en los pasajes que tratan de eso. ¿Es eso significativo? La gente discute. Algunos dicen que no, que es solo un accidente. Otras personas dicen, wow, esto es una locura. Y de aquí pasan a todo tipo de conjeturas descabelladas. No voy a ir allí. Pero sí quería llamar su atención sobre el hecho de que parece que hay mucho más diseño en el texto mismo del que hemos escondido debajo del primer significado del texto. Y algo más que quiero compartir con ustedes y luego lo concluiremos. Sobre el tercer día, en Juan capítulo 2, todos sabemos acerca de las bodas de Caná. ¿Cuántos sabían de las bodas de Caná? Se abre el capítulo 2, al tercer día había unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y tanto Jesús como sus discípulos fueron llamados a las bodas y todos ustedes conocen la historia de cómo no tenían vino y Jesús convirtió el agua en vino. Realmente no entenderás la historia hasta que entiendas qué agua usó. No era agua corriente, era agua de purificación. Y las únicas personas que sabía que era un milagro eran sus conocedores. Hay mucho más sobre eso. Pero todo lo que quiero llegar aquí es una cosa. ¿Qué es este negocio del tercer día? Todo leemos que Génesis y el tercer día fueron un matrimonio. ¿Tercer día de qué? Aquí no hay ninguna condición previa. Juan 1 fue antes de que se fuera el capítulo introductorio. Y al tercer día hubo boda. ¿Qué diablos está afuera? Ustedes saben que la mayoría de los cristianos no saben qué es eso. Entonces vas a ser una excepción. Lo vas a saber. Porque simplemente, este número del tercer día. Hemos acabado de estudiar Génesis capítulo 1, el tercer día de la creación. Ahora, antes de llegar al tercer día, teníamos estos otros días aquí. ¿Bien? Notarás que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba fuera de forma y demás. Dios dijo que había luz y luego dice, y Dios vio la luz que era buena, y Dios proveyó la luz de las tinieblas. Así que en el primer día, lo que Dios hizo, vio que era bueno. ¿Notaste eso? Eso es el domingo. Al día siguiente, segundo día, hizo el fermento. Y las aguas y esto y aquello. ¿Dónde dice que estuvo bueno? Ver el lunes es muy singular porque no declara bueno el trabajo del lunes. Cada 2 días, aparte de este uno, hacía esto y aquello y lo otro y veía que estaba bien, ¿no? Podemos poner la lengua en la mejilla y decir que tuvo un mal lunes. Entonces te sientes único cuando el lunes es un día difícil, ¿verdad? Cuando llega el martes,
que es el tercer día, lo bendice 2 veces. Júntense las aguas del cielo y así sucesivamente. Y que la tierra seca, la tierra y las aguas del mar. Y vio Dios que era bueno. Darse cuenta de. Y él produjo la hierba y el sello que produce hierbas y demás. Y llegas al versículo 12. Y vio Dios que era bueno. Por eso los rabinos llaman al martes el día de la doble bendición. Bendijo el domingo. No bendijo lo que pasó el lunes. Bendijo los martes 2 veces. El miércoles, jueves y viernes tendrán sus bendiciones. Así que el martes es el día de la doble bendición en la lengua vernácula judía. Y por eso las bodas judías siempre son los martes. ¿Lo sabes? ¿No es genial? Entonces eso, y por supuesto, algunos extremistas de la profecía dicen que obviamente el rapto también será un martes. Ahora, ¿cuál es la lógica? No hay lógica, es solo una conjetura. Pero el martes es el día de la doble bendición. Probablemente te estés preguntando, ¿por qué tenemos nuestros estudios bíblicos los martes? Por muchas otras razones también. Pero verás, estuvo bueno. Pero es el día de la doble bendición. Por eso espero que el martes sea para ustedes un día de doble bendición. Justo para ver hacia dónde vamos, tuvimos la introducción a la Torá, tomamos el día 1. El segundo día, los modelos del Big Bang y la física cuántica. Hoy hemos hablado del origen de la vida, de la química molecular de forma modesta. La próxima vez vamos a hablar de la hipótesis nebular. ¿De dónde vinieron los planetas? Y todo lo que te han enseñado está mal, incluso desde un punto de vista científico. No salieron del Sol. No es posible que lo hayan hecho. Te explicaré por qué. Y hablaremos de las señales en los cielos. ¿Sabías que se colocan allí estrellas para transmitir un mensaje? Los cielos declaran la gloria de Dios. Ah, de verdad. ¿Cómo? A través de telescopios. Sí, pero hay otra forma que te sorprenderá. También vamos a descubrir lo que Dios llama los tiempos señalados. A menudo dicen que el catecismo de un judío es su calendario. Y vamos a ver cómo se relaciona ese calendario con el cuarto día. Y luego, por supuesto, vamos a ir a la pesca y a las aves y hablaremos sobre la falacia de la evolución y muchas tonterías, y hablaremos sobre los animales. Y el hombre en el día 6. Y el ADN, profundizaremos un poco en eso, y la arquitectura del hombre. Y luego llegaremos al séptimo día, y algunas de las sorpresas que hay en el séptimo día. Así que ahí, mantengamos nuestra última palabra de oración. Bueno, Padre, nos quedamos asombrados al ver siquiera un mínimo vistazo de su obra para comprender las increíbles complejidades que usted ha equilibrado para hacer posible la vida. Incluso más allá de eso, Padre, que nos hayas permitido este momento para contemplar quién eres y lo que has hecho. Hecho por nosotros. A medida que comienzas a darte cuenta de que incluso eclipsando con creces tu obra en la creación está tu obra en la redención. Oh Padre, te damos gracias por lo que has hecho. Ayúdanos, Padre, a comprender quién eres mientras nos inclinamos con asombro ante ti y te pedimos que nos perdones nuestros pecados de ingratitud, nuestros pecados de presunción. Ayúdanos a entender quién eres y qué quieres de nosotros en estos días. Te agradecemos tu palabra. Te damos gracias por el Verbo encarnado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros. Ora, Padre, para que a través de tu Espíritu Santo, aumentes en cada uno de nosotros el hambre y el apetito por saber más de tu palabra y de lo que has dicho. Te damos gracias, Padre, porque nos has amado tanto para traernos a este momento. Oramos, Padre, para que a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, seamos mayordomos cada vez más eficaces de tu gracia a medida que nos entregamos en tus manos. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.